Las crisis llegan a nuestras vidas y a nuestras familias sin pedir permiso. Llegan y nos golpean. ¿Cómo puede una familia sobrevivir a las crisis más dolorosas con esperanza y optimismo? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuk y les doy la bienvenida a este espacio que es para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Una de las crisis más dolorosas que enfrentan las familias es la pérdida de un esposo y padre. ¿Cómo puede una familia enfrentar una crisis de esa envergadura con esperanza y con optimismo? Hoy están con nosotros 3 familias que nos compartirán sus experiencias esperanzadas y optimistas. Bienvenidas a nuestro programa. Quiero darle la bienvenida a 3 mamás. Bienvenida Ruth Hernández. ¿Cuál es tu profesión, Ruth? ¿Qué haces? Soy asistente. Soy asistente en el Conservatorio de Música. Eres asistente en un conservatorio de música, una asistente contable, ¿verdad? Sí. ¿Y eres mamá? Así es. ¿Tienes cuántos hijos? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Sí. Bienvenida Betty también, Betty Valenzuela. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué haces, Betty? Soy secretaria en una escuela. Muy bien. En una institución eres secretaria y eres mamá. ¿Cuántos hijos tienes? 3. 3 hijos también. Y bienvenida Irma Olmedo. ¿Qué profesión tienes, Irma? Soy maestra. Eres maestra y también mamá. Y también mamá. ¿De cuántos hijos? 2 hijos. 2 hijos, muy bien. Y ustedes están aquí para compartirnos una experiencia que está muy dentro de su corazón, del corazón de todos. La pérdida del esposo y papá de los hijos. ¿Qué pasó, Ruth, con tu esposo? Nuestra familia era una familia convencional, normal. Y un día, en alguna hora, sonó el timbre de la casa. Mi esposo salió a abrir la puerta y se oyeron unos disparos. Ahí comenzó la crisis. Y esas balas llegaron a tu esposo. Así es, terminaron con su vida. Y terminaron allí con su vida. ¿Estabas cocinando? ¿Qué estabas haciendo en la casa? Yo estaba cocinando. ¿Estabas cocinando a la hora de la comida, al mediodía? Eso fue. De un día como cualquiera. Un día normal, cuando yo pensaba que así como amaneció normal, iba a terminar normal. Pero los planes cambiaron totalmente. Abruptamente. ¿Tus hijos qué edad tenían? El hijo menor tenía 8 años, el del medio tenía 12 años y el mayor tenía 14 años. ¿Estaban en la casa en ese momento? Solamente uno de ellos estaba en la casa. Okay. ¿Qué pasó en tu caso, Betty? Bueno, mi esposo tenía ya 10 años de estar enfermo, tenía una enfermedad pero controlable, sus altos y bajos, pero salía adelante, seguía con su trabajo. Él era pastor en una iglesia, pero un día, pues como las cosas se complicaron un poco, le dio neumonía y el doctor decidió que debía de internarlo, pero él quería viajar a donde tenía amigos médicos y le pidió al doctor que si era posible viajar 3 horas de camino para poder llegar al hospital donde él se sentía en familia. Y viajamos, pero pasó una semana en donde no hubo mejoría y abruptamente pues sucedió que él falleció. No era esperado. ¿Fueron al hospital como para atenderse como una vez más? Sí. Y en una semana terminó. Más porque el internista nos dijo, no hay ningún problema, ahorita yo te meto... Todo estaba controlado. Sí, es rápido, un medicamento, un tratamiento y sales. Y ya está. Y a seguir adelante. Qué cosa. ¿Y cómo fue en tu caso, Irma? En mi caso, estábamos en un campamento. Hubo una salida. Y cuando regresaron todos, mi esposo me dijo que se sentía mal.
le dolía la garganta, pero pues normal porque salen, gritan, cantan, así que normal. Claro. Uno no piensa que Es las algo de cosas van preocuparse. a continuar. Así que la tos continuó, fuimos al médico, le dieron un medicamento normal para controlar la tos, pero la tos no cedía. Entonces, él al ver que no pasaba la tos y que empezaba a sentir otras dolencias, otros síntomas, empezó a buscar quién podía atenderlo. Y cuando llegamos con el neumólogo y todo, dijo, no, pues no es por este rumbo. Nunca supimos qué tenía, hasta una semana antes de morir. Ok. Nunca supimos, o sea, los médicos no... Pensaron que era algo simple, Algo simple, sí. Y de repente no pasa nada. Descubrieron la razón y en una semana, sin esposo y sin padre. Así es. Díganme, ¿ustedes estaban preparadas como para una crisis de este tamaño? En absoluto no. 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 ¿De qué forma? Yo creo que la muerte siempre es un extraño, no importa cuán anunciada esté, siempre es un extraño. ¿Y cuáles fueron sus primeras reacciones? Bueno, mi primera reacción cuando ya vi que mi esposo descansó, me arrodillé y le di gracias a Dios por el regalo que me había dado en él, por los años que disfrutamos a su lado. Y le dije a Dios que yo respetaba su decisión, que me ayudara a seguir adelante, ya asida de la mano de Dios, porque la voluntad de Dios no se discute, simplemente se acepta y se respeta, y eso le pedí a Dios. Así que tu primera reacción fue acudir a Dios y darle gracias por los años que tenían. Así es. ¿Cómo fue en ustedes? Es un shock, me imagino. Pues para mí, o sea, al momento que sale el médico y te llama y te dice, no se pudo hacer ya nada, se complicaron las cosas y no pudimos sacarlo adelante, entonces yo le digo, ¿y cómo le digo a mis hijos? Ajá. Pero gracias a Dios mi suegro estaba allí. Entonces él me dice, no te preocupes, hija, yo voy a ir a decírselos. Así que el primer problema que tú previste era cómo decirle a mis hijos, y ya había alguien allí para solucionárselo. Sí. ¿Ustedes han percibido que en esos primeros momentos donde todo es un shock, Dios les proveyó de circunstancias chiquititas para ir sorteando las cosas? ¿Cómo fue en tu caso, Irma? En mi caso, estábamos en el hospital, en la torre de especialidades. El doctor decía que era normal, o sea que él se iba a recuperar. Así que yo confiaba en la recuperación. Ese viernes nosotros trasladamos a mi esposo de un lugar a otro hospital. Y en la noche, cuando estábamos esperando turno para cambio de guardia, cuando lo vi pasar para el cuarto donde iba a estar, noté algo raro, una sensación corrió por mi ser y la enfermera me llamó y me dijo, ¿puede pasar? Yo llevaba una bata que me habían dado y cuando estaba en la puerta del cuarto, la enfermera me dijo, ya falleció. Ajá. ¿Y cuál fue tu primera reacción? Le dije que si podía quedarme ahí un rato. Me dijo que sí. Ajá. Me quedé, lo vi, le di gracias a Dios, Señor, gracias, porque no sufrió tanto. Gracias porque Él se fue contento. Gracias por 28 años a su lado, por mis hijos. Y Señor, tú vas a saber qué vas a hacer conmigo. Exactamente. ¿Cómo pueden unas mujeres tener esta fortaleza? Quédese con nosotros. Enseguida volvemos en Más en Familia.
Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Pero si sienten la necesidad, los principios, claro, no están en juego, creo que debemos respetar. Te invitamos para que a través de este canal tú sintonices el estudio de la Escuela Sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Estamos de regreso en Más en Familia, conversando con 3 mamás, Ruth, Irma y Betty, que nos están contando sus experiencias al perder al esposo y padre de sus hijos. Y se incorpora a nuestro diálogo Keila, la hija de Betty. Hola Keila, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Qué haces tú? ¿Eres? Yo estoy como misionera, estudié para educación preescolar, pero he estado de misionera desde hace 4 años. Muy bien, gracias Keila. Nos decía tu mamá que tu papá falleció así repentinamente. No les dieron ganas de echarle la culpa a alguien. En mi caso fue más que nada pensar qué hubiera sucedido si no lo hubiéramos llevado a ese hospital, si lo hubiéramos llevado a otro, qué hubiera pasado si se hubiera atendido antes. Era más recordar las situaciones pasadas y estar todo el tiempo analizando qué hubiera pasado si yo hubiera tenido una mejor relación con él, si yo yo sentía que debía echarme la culpa a veces a mí misma, como yo debía haber hecho algo diferente, sí, tal vez. Sí. Irma, ¿a ti te pasó algo también así, de sentirte culpable? Sí, yo me sentía culpable. Yo comentaba, es que yo no lo traté bien. Tal vez no le di de comer lo que debía. Por eso su cuerpo se fue desmejorando y buscaba en mi memoria. Hasta que finalmente... ¿Cómo resolviste eso? Hasta que finalmente mi mamá me tomó para hablar conmigo. No solamente habló, sino que me tomó por los hombros y me dijo, tú no eres culpable. Tú no eres la culpable. Y no hay culpables, ni siquiera Dios es culpable. Fue la voluntad de Dios. Sí, ni siquiera Dios es culpable porque tendemos a echarle la culpa a Dios. Ruth, en tu caso todavía tenías más razones porque había alguien que era culpable. ¿Cómo resolviste esa sensación humana de buscar a un culpable? En ese momento lo primero que hice fue buscar a Dios y pedirle que me ayudara a perdonar desde ese momento, porque yo sabía que me esperaba un reto muy grande. Yo tenía 3 hijos y no podía desperdiciar mi tiempo ni mis energías buscando a un culpable o pensando qué podría hacer. Ya lo que estaba hecho, estaba hecho. De todos modos, el esposo, el padre no iba a regresar, ¿no? Exactamente. Es decir, poder pensar eso, solo Dios puede traer esos pensamientos, ¿verdad?, a la mente de uno. ¿Y cómo fue llegando el perdón? ¿Lo sentiste así? ¿Te costó? Humanamente cuesta, porque no había antecedentes de enfermedad en mi esposo. Había planes en familia y de un momento a otro llega alguien y decide que así no va a ser. Sí. Pero yo tuve que dejar mi humanidad de un lado y pedirle a Dios, me aferré mucho de Él, para que me ayudara a inculcarle a mis hijos el perdón. Yo tenía que enseñarle a ellos el perdón y para eso yo tenía que vivirlo, para que ellos pudieran captar el mensaje. Si nosotros no perdonábamos, no podíamos seguir adelante. ¿Y Dios te contestó? Yo sé que Dios me contestó, porque nos ayudó a seguir adelante sin tener aquellos pensamientos negativos en mente que nos iban a distraer demasiado de los verdaderos propósitos que deberíamos tener para nuestra vida. Ahora, ¿cómo funciona en la vida práctica? Es decir, la vida continúa. Uno quisiera que una vez que murió, es como que el mundo se detuviera y se quedara allí congelado. Y uno dice, ¿cómo la gente sigue yendo al trabajo y la gente sigue haciendo cosas si pasó esto tan terrible? ¿Cómo resolvieron las cosas prácticas, cotidianas, simples, pero difíciles al mismo tiempo? ¿Qué hiciste, Betty?
Bueno, pues yo me tuve que trasladar de donde nosotros vivíamos, donde residíamos, a un lugar donde pudiéramos estar todos juntos, porque estábamos separados. 2 hijos estaban en la universidad, en otra ciudad, un poco lejos de nosotros. Entonces me trasladé a la universidad, a vivir en el área de donde estaba la universidad, para poder que mis hijos siguieran adelante. Había que seguir adelante. Así que lo primero que decidiste es: voy a mantener a mis hijos juntos, voy a estar con mis hijos, Sí. la familia no terminó, la familia continúa, estamos Ajá. juntos. ¿Qué pasó en tu caso, Irma? Tomar una decisión. Aquí se cierra una página y hay que empezar una en blanco, Ajá. ¿sí? Y hay esta que uno no tomar. sabe cómo va a ser, ¿no? Porque el camino que uno ha recorrido sabe y sabe con quién va. Ahora el camino es sola, aparentemente. Ahora el camino es sola. Ahora es ir a las compras sola, ahora es ir en el carro sola, ahora yo voy en el lugar de él. Ya no voy al lado de él. Sí. ¿Sí? Entonces, Y son había que pequeñas juntar, cosas que son hacen un impacto muy grande en uno. Sí, la primera vez que caminé sola me sentía tan extraña, Sí. tan rara, decía, ¿cómo te extraño? Claro, Ajá. Pero había que seguir adelante, sí. porque hay que enseñar a los hijos que la vida no termina ahí. Sí, sí, La sí. vida sigue, y sigue en el amor de Dios. ¿Y cuáles fueron, Ruth, tus primeras reacciones, los primeros pasos que diste prácticos? Bueno, cuando pasa el shock, ya que uno llega a la vida real sin él, lloré mucho, lloré demasiado. Todos los días me levantaba a llorar y me acostaba llorando. Pero con la ayuda de Dios yo me regañé. ¿Sabes qué? No vas a llorar todo el tiempo. Hay un reto con los hijos. Ocúpate. Ocúpate. Ajá. En ese momento pensé, tengo que hacer algo. Y mis hijos tienen que hacer algo. Les pedí que siguieran yendo a la escuela, al colegio, a la secundaria, aunque no tuvieran en ese momento pensamientos claros para seguir estudiando, que siguieran asistiendo porque sus amigos los iban a ayudar a distraerse, mientras yo me quedaba en la casa aferrándome de Dios, que era el único que me podía ayudar. Yo humanamente estaba perdida, mis pensamientos estaban atorados, no fluían. ¿Y cuánto tiempo les tomó ese primer momento, digamos, hasta reconstruir una vida laboral, un ritmo nuevo de vida? Un año. ¿En tu caso? Yo pienso que un poco más. Un poquito más de un año. Un poco más de un año. Un poco más de un año. ¿Y en tu caso, Ruth? Yo creo que también un año, pero tratando de vivir cada día. Ya no me estreso mucho por el futuro, aunque tengo planes, hay una visión, hay una misión que cumplir. Claro, pero que le sí. pido a Dios que me ayude a vivir un día a la vez. Un día a el la vez. futuro está en sus manos. Claro que sí. Hay que tomarse el tiempo. No hay que apurarse, ¿verdad? Ustedes se tomaron el tiempo en el primer momento y poquito a poco las cosas fueron resolviéndose, las más difíciles, las más importantes, hasta que uno puede llegar a un nuevo ritmo de vida. Quédese con nosotros. Enseguida volvemos en Más en Familia.
Seguimos en Más en Familia, conversando con 3 familias que nos están compartiendo cómo superar el dolor de la pérdida de un padre y esposo. Y ahora nos acompañan los hijos de Ruth. Bienvenido Joel, Alex y Tony aquí a nuestro programa. ¿Qué haces, Joel? ¿A qué te dedicas? Yo estudio tercer año de Contaduría Pública. Muy bien. ¿Y tú, Alex? Yo estudio Comunicación Visual. ¿Y tu hermano? Él estudia primero de secundaria. Primero de secundaria. Y ustedes hace unos pocos años perdieron al papá. Alex, ¿cómo hacían cuando dolía mucho? Cuando el ambiente en la casa estaba muy triste. Me imagino que había momentos de esos. Pues sí, la verdad sí habían bastantes de esos momentos donde uno no quiere hablar, no quiere tocar el tema ese, solo quiere desahogarse. Entonces ahí en Panamá había un río cerca, entonces íbamos ahí y estábamos un rato y eso nos relajaba bastante, nos quitaba tensión y pues ahí estábamos como familia. Así que, ¿qué hacían? ¿Se metían en el río? Sí, o caminar. Caminar. El contacto con la naturaleza. La verdad que ayudaba bastante. Les resultaba reconfortante. En tu caso, Betty, todos los hijos, todos manifestaban, tenían las mismas expresiones. No, cada quien fue diferente. Obviamente siguieron todos con su ritmo de vida, todos en la escuela, yendo a clases, pero por ejemplo el más chico, pues como que él decidió imitar a su papá. Ajá. O sea, lo imitaba, caminar, hablar, gustos. Y pues los otros ya eran un poco más grandes, ellos lo hicieron en una forma diferente, uno muy callado, hablábamos mucho de él, pero en vida, no tocábamos el tema, ya no está. Ajá. Y eso ayudaba. Ajá. Y en tu caso, Irma, estabas con tus hijos. Sí, estaba con mis hijos. Recordar, si papá estuviera, serían las cosas diferentes. Si papá estuviera, iríamos a más campamentos. Sí. ¿Sí? Los recuerdos son hermosos. Sí, y ayuda mucho volver a contarlos. Sí. Y como uno que no se cansa de repetirlos, ¿verdad? Sí, porque no se olvida. Sí. Los recuerdos nos mantienen vivos. Sí. Ahora, ¿qué les ha dado fortaleza? ¿Dónde ha sido la fuente de fortaleza en esto? ¿Cómo ha sido en tu caso, Betty? Para mí, pues es Dios. Ajá. Desde el principio fue, o sea, tomada de la mano de Él, era mi mejor amigo, platicando con Él, y lo que recuerdo, o sea, y que me hizo mucho cambiar muchas perspectivas de la vida, es que me aferré al texto favorito de mi esposo. A ver, ¿cuál es? Se encuentra en el segundo libro a las Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9, pero la primera parte, que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y eso a mí me llenó de que yo podía salir adelante si Dios permitió, si Dios le dejó que pasara esto, tenía un propósito, y a mí me quedó siempre la satisfacción de que yo hice todo lo mejor por mi esposo y que ahora de la mano de Dios teníamos que salir adelante, y lo hemos hecho gracias a Él. Y a ti, Ruth, ¿qué te ha dado fortaleza? También Dios, pero ¿cómo se vio eso? Igualmente aferrándome a las promesas de Dios. En ese momento cobró vida un versículo que desde niña me lo sabía. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora ese todo era diferente, ¿no? Exactamente. También como yo no tenía pensamientos, no había ideas en mi cabeza. Igual me aferré de la promesa de Santiago 1:5, que dice, aquel que está falto de sabiduría, pídasela a Dios que la da a todos abundantemente y sin reproche, y os será dada. Así que las promesas, las palabras de Dios es como que traen una nueva dimensión a la vida de cada uno de ustedes. En ti, Joel, ¿cómo viviste tú la pérdida de tu papá? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 14 años. 14. Estaba terminando la secundaria y tenía
mi sueño de ir a estudiar la preparatoria a otro lugar, pero nos tuvimos que ir a Panamá por las razones de mi papá. Y yo le comentaba a mi mamá y le decía que nunca abandonáramos nuestros sueños, que no podíamos dejar de vivir lo que mi papá quería para nosotros y que nosotros queríamos para nosotros por una tragedia. Que a mi papá le hubiera gustado que nosotros siguiéramos y pues prácticamente nosotros seguimos cumpliendo los sueños de mi papá. Ah, sí. Ahora, ¿cómo puede vivir uno sobreponerse a la tristeza de cada día, Irma? Porque de todos modos está la ausencia, el hueco está allí. Y la tristeza también, Sí. si uno permite que eso lo absorba, Ajá. eso lo va a tener a uno prisionero. Pero hay que ponernos a pensar, porque Dios es muy claro y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo dice en imperativo. No nos está dando una opción. Ajá, no te sugiero. No, es una sugerencia, es un mandato. Cuando uno toma lo que Dios le da a uno, entonces uno ve claridad. Uno deja de llorar, seca las lágrimas y dice, es que las cosas son diferentes ahora. ¿Y puedes disfrutar de momentos felices de todos modos? Claro que sí, porque dentro de todo, Dios sabe que nosotros debemos ser felices, porque su voluntad es así. Claro que sí. ¿Cómo viven la esperanza? ¿Qué significa la palabra esperanza para ustedes? ¿Qué significa para ti, Ruth? La certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y cuáles específicamente? Mencióname una o dos que son las más queridas. Que Dios siempre está con nosotros, nunca nos va a abandonar. Y Dios en Salmo 1:8 hay una promesa a la que yo me he aferrado mucho, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo sé que tengo un Dios que solamente está esperando que yo le pida. Y también hay una esperanza a la cual me aferro y nos da alegría y felicidad, que es que un día no muy lejano, Dios nos va a devolver a nuestros seres que en este momento duermen y descansan. Ustedes tienen esa misma esperanza y una esperanza que es una certeza. Sí. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir su esperanza. Y nos despedimos de usted dejándole en síntesis 3 consejos claves. El primero es la certeza de que Dios está al control. Dios está al control de nuestras vidas. La segunda es agradecer por lo bueno que Dios nos da. Dios nos da muchas cosas buenas a pesar de las crisis. Y finalmente, disfrutar de las alegrías y las felicidades que tenemos, aunque sean pequeñas, cada día. Nos encontramos nuevamente en Más en Familia. Hasta la próxima.